Bueno, amigos, quiero comenzar este programa conversando de un tema interesantísimo que son las telecomunicaciones en Venezuela. Para ello vamos a estar conversando con 5 expertos en el área de telecomunicaciones de la fuente de tecnología, como son Alcides León, Arnaldo Espinosa, Fran Monroy, William Peña y Jorge Espinosa. Todos ellos con una amplia experiencia, a las cuales les doy las gracias por aceptar esta invitación. Y quiero comenzar primero con Arnaldo, porque Arnaldo y William presentaron un informe, hicieron un análisis del informe de Conatel sobre la situación de las telecomunicaciones en el país. Arnaldo, gracias por aceptar esta invitación y cuéntanos, ¿cuáles son tus conclusiones de ese informe? Bueno, Edgar, muchas gracias. Yo lo veo por el lado de los usuarios, ¿no? El informe muestra una importantísima caída del número de usuarios de telefonía celular, por ejemplo, solo para el año 2019. En el año 2019 perdimos 1/3 del mercado de telefonía celular. Ya habíamos perdido 10 millones de líneas entre 2013 y 2018. Perdimos 7 millones de líneas más en 2019. Es la contracción. Más allá del factor migratorio, es un factor de crisis económica, de imposibilidad de reposición de equipos en el caso de la telefonía celular, y vemos además un mercado de internet de banda ancha fija estancado desde el año 2014. No se ha movido esa aguja en la cantidad de usuarios, cuando deberíamos estar más bien aumentando la cantidad de usuarios anualmente. Entonces, un sector que siempre se vanaglorió en la década de los 2000, a finales de la década de los 2000 y a principios de la década de los 2010, de ser el sector que más trimestres consecutivos creció en Venezuela, pues ahora está en franco retroceso, y también lo vemos en el área de televisión satelital, donde este informe es el último informe que vamos a ver antes de la salida de DirecTV de Venezuela, y el informe, bueno, tenía y nos confirma el número de usuarios que tenía DirecTV. Casi 1 de cada 2 suscriptores de telefonía, de televisión por suscripción en Venezuela, en un mercado que, bueno, vive la misma recesión que ha vivido todos los sectores de la economía venezolana. William Peña, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿cuál es tu versión? Bueno, gracias, Edgar, a ti y a la audiencia. Yo quisiera enfocarlo desde el punto de vista de inversiones e ingresos. En los últimos 7 años, el sector de las telecomunicaciones ha vivido el peor momento de la historia reciente, tomando en cuenta tanto la caída tan abrupta del tema de ingresos de las empresas en general. Y solamente te marco una cifra. En el año 2018, Movistar facturó en todo el año 18 millones de dólares. Eso es un monto de cerca de $2 promedio por usuario al año. Esa es una cifra que no ha pasado en ninguna parte del planeta en una empresa de telecomunicaciones. Literalmente, el holding español lo que hizo fue financiar a la estructura venezolana. En el mismo caso pasó con Digitel y el fondeo que Osvaldo Cinero y su equipo de Telvenco también hicieron para sostener a la compañía, que obtuvo una facturación muy, muy pobre en el 2018, la peor en la historia, igual, y en el caso de CanTV y de Movilnet fue igual. El tema de ingresos de las empresas ha traído como consecuencia pues esta crisis tan enorme desde el punto de vista de inversiones, porque si no obtienes el ingreso necesario para poder reinvertir y actualizar tecnologías, lamentablemente tienes que sostener las que tienes, y esas cada día se van deteriorando. Aquí hay un punto de inflexión muy importante que hay que analizar también, y tiene que ver con el tema de regulación. En el año 2010 se cambió la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, y se le cambió, aunque fue muy poco lo que se le cambió el artículo 5, que es clave para que un sector se desarrolle, que fue que cambiaron la actividad de interés general y la colocaron como una actividad de servicio, como una actividad de servicio público. Allí eso marcó totalmente la diferencia entre lo que eran los primeros 10 años de telecomunicaciones con una ley moderna y los segundos 10 años con una ley en retroceso. Eso literalmente marcó y condenó al sector de las telecomunicaciones para los tiempos que tenemos hoy. La crisis ha profundizado a las empresas, y si no hay un cambio en el marco regulatorio, y además de eso no hay una apertura desde el punto de vista de inversiones y del tema tarifario, vamos a seguir yéndonos a esta profundidad que desde ya más o menos 8 años tenemos en Venezuela. Claro, la infraestructura que hemos tenido o que tenemos ha sido gracias a una inversión anterior de muchos años. Jorge Espinosa, gracias. ¿Cuál es tu versión?
¿Qué tal, Edgar, amigos de Unión Radio? En el sentido, en lo mismo que viene hablando Arnaldo sobre las cifras. Bueno, Conatel finalmente develó algunas cifras que estaban pendientes. Y hasta el año 2019, cuando eso normalmente se hacía trimestralmente, conocíamos todos esos resultados y podíamos seguir con mayor velocidad esta dinámica de las telecomunicaciones en Venezuela. Pero también hay Conatel tiene otra deuda en cuanto a informe de su gestión. Por ejemplo, desde el año 2015 no publica sus informes anuales que permiten monitorear por completo lo que corresponde a su actividad reguladora. También ya no es Conatel directamente, pero sí en cuanto a televisión, seguimos sin un marco legal sobre televisión digital terrestre. Y sabemos que esa plataforma también, que solo fue desplegada por el Estado, sin la participación directa de los medios privados, esa ha venido fallando mucho con la caída o la caída del servicio del satélite Simón Bolívar, y también otras normativas como la de Producción Nacional Audiovisual, que son estos canales de televisión que no tienen señal abierta, sino solamente por cable, y necesitan tener condiciones que permitan el desarrollo de la industria para seguir contribuyendo con todo esto. A ver, el terror de Twitter, Fran, ¿cuál es tu versión, Fran Monroy? Gracias. Un placer estar al aire en Ciberespacio, el programa más longevo y el decano de todos nosotros. Y bueno, por supuesto, con estos grandes amigos y colegas. Mira, en principio debo decir que el informe tiene varias cosas que sorprenden. Una de ellas habla de una inconsistencia numérica que no entiendo por qué. Dice que hay 13 millones de líneas telefónicas, pero 14 millones de smartphones. Y entonces ese millón de smartphones que no tienen línea, ¿qué hacen? Por otro lado, habla de una dramática caída año contra año de Movilnet. Movilnet pasa de ser el primer operador con 42% al 31 de diciembre de 2018 a pasar a ser el tercero en 31 de diciembre de 2019 y un tercero con un 11% de participación de mercado. ¿Qué pasó? ¿Por dónde perdieron todos estos usuarios? Bueno, de alguna manera, Movilnet hoy por hoy es un cuero seco. Yo tengo 30 meses que no me cobran en mi factura postpago y lo he dicho públicamente. Señores de Movilnet, cóbrenme, yo no quiero el servicio gratis, quiero que el servicio funcione con fallas importantes de la plataforma 4G de ellos, postpago, pérdida de potencia de la red, pérdida de cobertura de la red 4G LTE de ellos. Por otro lado, en el caso de los prepagos no pueden recargar bien o simplemente no pueden recargar. De hecho, se inventó unas colas de prepago, es decir, según tu fecha según tu número de teléfono, podías recargar unos días, lo cual es una cosa insólita. Las primeras colas digitales que he visto yo. Y luego también el problema de CDMA. William Peña hace poco decía en su Twitter que habían apagado completamente la red CDMA, pero no es tan cierto. En algunos sitios sigue existiendo señal CDMA, en otros no. En otros, desde el apagón de marzo del año pasado, no hay red CDMA y simplemente se borró la señal CDMA, pero en otros lados todavía sí. Entonces, este informe habla de la caída estrepitosa de Movilnet y también un poco, cuando miramos hacia afuera, tenemos que darnos cuenta que ese informe es hasta el 31 de diciembre de 2019. ¿Qué vendrá en el informe de 2020? Sería interesante. Lo que sí veríamos es por lo menos cierta recuperación de las finanzas del sector, porque ya empieza a haber unos precios más cercanos a la realidad. Recuerden que este es un sector que tiene 6 años perdiendo dinero, con tarifas muy, muy alejadas de la realidad y que por supuesto, tarifas en bolívares con hiperinflación, que entonces van contra corriente al dólar, que es la moneda de las telecomunicaciones. Así tenemos el ejemplo de que en julio del año pasado, uno pagaba $1 por un gigabyte de acceso móvil, y hoy en día pagamos algo así como 60 veces más en bolívares, pero estamos pagando 45, 50 centavos de dólar por este mismo gigabyte de acceso móvil a internet, que sigue costando al operador la misma cantidad de dólar. Entonces son parte de un mercado bastante extraño, pero que más o menos está funcionando. Ok. Ahora, Alcides, un placer estar conversando contigo. Cuéntanos
¿Cuál sería tu conclusión personal y después de escuchar a los compañeros aquí? Edgar, estamos en una situación realmente interesante por demás, ¿no? Porque si bien por un lado se conjuga la tormenta perfecta que ha sido la falta de inversión estatal, el control de las tarifas sobre los servicios privados y todo el deterioro con la falta de mantenimiento que ha habido, por un lado, por el otro también hay una ola de emprendimiento que está surgiendo y esa ola de emprendimiento para mantenerse viva va a necesitar una liberación de precios, como de alguna forma hemos leído en varios lugares en internet y en varios análisis, incluyendo de nuestro amigo Arnaldo aquí presente, de nuestro colega. Esto va a traer una sinceración de los precios a juro, o sea, mantener precios como los que decía y ganancias como las que mencionaba William Peña de $2 por usuario al año, no se ha visto ni en África, cuando en los peores economías se hablaba de $2 por usuario al mes para poder sobrevivir. Y de hecho, gente de Movistar, por ejemplo, acudió a estas economías en algún momento hace varios años para ver cómo poder funcionar con esas ganancias de $2 al mes. Y sin embargo, después de eso hemos tenido gente que ha venido a ver cómo hemos podido hacer en Venezuela para trabajar con ganancias mucho más bajas por mes. Esto requiere una sinceración. La sinceración ya empezó a efectuarse de facto, que es lo que hemos visto con la reducción del número de usuarios. La televisión por satélite y en particular DirecTV se había convertido en una digitalización de parte de la transmisión de datos para evitar todo lo que las referencias a lo que se dice de vandalismo, pero también a costo de infraestructura, deployment de infraestructura para transmisión, etcétera. Y todo eso tiene que sincerarse porque eso no recibía ningún pago tampoco DirecTV por ese tipo de servicio, ni había ningún contrato, por eso al momento de irse queda, digamos que de alguna forma desnudo el esqueleto de las telecomunicaciones acá. Entonces, estamos en un momento muy interesante con una ola de emprendedores que están surgiendo, tanto en pequeñas cableras como en proveedores de servicio al Internet o ISP que estamos viendo por todos lados que están surgiendo por montones, pero necesitamos una formalización del sector, necesitamos que Conatel tome todo tipo de medidas necesarias para que este mercado no solamente se florezca y crezca, sino que se formalice. Mira, vamos entonces en la siguiente parte a conversar de la televisión digital. Estamos conversando con Alcides León, Arnaldo Espinosa, Fran Monroy, William Peña y Jorge Espinosa, expertos en la materia de telecomunicaciones, sobre la situación general de este sector en Venezuela. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso seguimos con más aquí en Ciberespacio. Bueno amigos, y continuamos en esta conversación con la fuente de telecomunicaciones y tecnología de este país. Ellos son Alcides León, Jorge Espinosa, William Peña, Arnaldo Espinosa y Frank Monroy. En esta parte me gustaría que analizáramos un poquito lo que está pasando en el país con la televisión satelital. Estamos viendo demasiadas informaciones. Todos en nuestro Twitter hemos recibido comunicaciones y preguntas de los usuarios sobre qué está pasando con la televisión digital. Jorge, ¿qué está pasando con la televisión digital? Bueno, comenzando de la televisión en general en Venezuela, sigue la reina de los hogares. ¿Por qué? Porque la tenencia de aparatos de televisión en el país, en hogares, es superior a 90%. Ese es un dato que proviene de la Asociación Nacional de Denunciantes, ANDA, de la Federación Venezolana de Agencias Publicitarias, FEVAP, y también el Instituto Nacional de Estadística en los últimos censos de población, es un número que lo ha mantenido igual, por encima del 90%. Entonces, eso le da una importancia a la televisión en Venezuela superior, porque sirve como vehículo para la gente que no puede salir a la calle, y más en tiempo de pandemia. Nosotros por tema de seguridad, nosotros por tema de presupuestar, mucha gente se refugia en su casa a la televisión. Entonces pasan estas jugadas empresariales, estos cambios, y afectan enormemente en la situación. Y en el segmento anterior se me olvidó comentar que Conatel también desde el año 2010 no ha publicado el listado de medios habilitados. Allí aparecen
la radio y aparece la televisión. Entonces, eso hace que la industria no sepa, o los anunciantes no sepan, por ejemplo, un canal de televisión, si está dentro de la legalidad o si está próximo a vencer su licencia. Entonces, crea bastante inestabilidad, y la inestabilidad en este aspecto la vemos en que grandes canales de televisión, que antiguamente, publicitariamente hablando, eran unas máquinas de hacer dinero, ya no lo son. Por supuesto que interviene la situación del país, el cierre de empresas, la disminución de la capacidad de compra del venezolano, pero eso es otro tema. Entonces, la televisión tiene ese elemento que no es tan familiar como antes, pero sigue presente en 2, 3, 4 pantallas dentro de una casa, y como es una transmisión, digamos, gratuita, cuando hay señal abierta, sin considerar lo que venimos hablando, como comentó Alcides, del cierre de la caída de las señales de la transmisión abierta, hace que tenga una preponderancia en el gusto del venezolano. Entonces, allí viene la televisión por suscripción a materializar las necesidades que tiene la gente. Ok, fíjate, Alcides, con todo el tema de la televisión digital, se está hablando mucho de intersatelital, se está hablando de Simple TV. ¿En qué va a parar esto? ¿Cuál es la opción? Porque hasta ahora podemos hablar solo de 2 jugadores netos en el mercado de la televisión satelital. Sí, Edgar. Bueno, realmente hay 3, porque está Movistar TV todavía dentro de esto, y hay 4 si tomamos en cuenta Can TV satelital, que está volviendo dentro de todo, pero necesita realizar de alguna forma unos ajustes importantes por culpa de la caída del satélite Simón Bolívar. A eso hay que añadirle un 5º grupo que ha tomado fuerza, que es la televisión satelital abierta, o FTA, que también, aunque se trata de gente que son aficionados, es un grupo que está creciendo, y que está creciendo cada vez más, que buscan con decodificadores universales o con decodificadores privados, pero de alguna forma liberados, captar señales de satélites que se transmiten de manera no codificada o no encriptada. Entonces, tenemos este panorama donde los 2 grandes jugadores serían o el gran jugador que hay en este momento es Intersatelital. El segundo gran jugador, que está terminando por definirse, y que pasaría a ser el primero apenas se defina realmente bien su estructura, sería Simple TV o Simple TV, que era la antigua DirecTV. Y aquí entra un problema a considerarse, que es los costos de los derechos de transmisión del material, ¿no? Por muchos años, la operación de DirecTV, al igual que como mencionaba William con lo de Movistar, fue financiada de alguna forma por el resto de la corporación a nivel regional. Eso incluía la negociación de los derechos de transmisión de canales, por ejemplo, premium como HBO o canales deportivos como ESPN, etcétera, en condiciones muy favorables para la operadora en Venezuela debido a las tarifas que existían. Creo que ese comodín está desapareciendo en parte, o por lo menos para Simple TV no va a ser tan fácil como para DirecTV. Inter todavía lo mantiene, pero no sabemos por cuánto tiempo lo podrá mantener, y bien lo decía Arnaldo en un artículo que leímos de él, que podrá de alguna forma comentarnos más adelante. Esto hace presagiar que el precio de la televisión satelital va a subir, y va a estar por lo menos comenzando por alrededor de los $6 que se supone que va a costar el plan mínimo de DirecTV o de Simple TV en este momento. Lo mismo va a pasar con Inter, pero Inter en este caso su plan máximo vale $650 al mes. Y esto va a hacer que algunas familias van a tener que reducir el número de decodificadores que tienen, o pensar en salirse de la televisión por suscripción. Algunos que han hecho una inversión para internet satelital o mal llamado satelital, que es internet por radio normalmente, o que tengan la suerte de tener internet por fibra, podrán pensar en streaming. Y esto empieza a reconfigurar el mercado, y un mercado que se va a reconfigurar según las reglas del mercado, más que las de Conatel, o más que las de cualquier otro ente regulador en un principio, pero obviamente después siempre va a estar esa presión. Entonces, comenzamos una época interesante con emprendedores en el área de telefonía, con emprendedores en el área de streaming, con emprendedores en el área de internet y distribución, que va a ser muy paradójico, porque de alguna forma va a necesitar la libertad comercial de poder tener tarifas que los hagan competitivos, pero que al mismo tiempo paguen los servicios.
y los precios del contenido a ser transmitido muy probablemente suba. Entonces vamos a ver peleas muy interesantes que podrían ser muy sanas para nuestra infraestructura, pero que requieren que de alguna forma el mercado se ajuste. Y ahí está la gran duda que se las dejo a los demás. ¿Conatel podrá responder a estos cambios o no podrá? Bueno, Jorge, perdón, Arnaldo, ¿tú cómo ves esto de los precios? Mira, yo lo escribía para el diario a finales de semana pasada, ¿no? Simplemente se acabó el gratis. Los precios se van a sincerar, se han estado sincerando en lo que hablaba Frank en la parte anterior, de cómo ya estamos cobrando el megabyte de navegación en la telefonía celular más cara, pero más barata, entre comillas, pero ya nos estamos moviendo, es un esquema dolarizado, con ese pacto de caballeros que hubo en 2019 entre las operadoras y Conatel. Lo vamos a ver cuando CanTV coloque los precios de sus planes de fibra directo al hogar, en el caso de Internet. Lo estamos viendo en la popularización de los servicios de Internet por microondas, por radio. Servicios que eran muy, muy caros y que eran bastante elitistas porque sus instalaciones eran muy caras. Se están comenzando a sincerar a precios de mercado porque vienen grandes competidores. Viene CanTV, viene Inter con fibra directo al hogar y viene Net1. En el caso de Simple es ese catalizador que termina de acelerar la sinceración, o sea, regresar, bienvenidos al capitalismo salvaje en el área de telecomunicaciones, a la competencia por precio. Yo sí creo, no creo que vayamos a tener ese 10% promedio que utiliza una familia latina de sus ingresos en telecom. Vamos a tener que ver exactamente y vamos a tener que decidir, Edgar, qué servicio nos conviene, qué planes realmente nos conviene. Y ojo, aquí hay una gran responsabilidad y con esto cierro. Esos planes básicos que nos van a ofrecer en cable es la responsabilidad del gobierno, del Estado, de no digitalizar las señales, de no realmente seguir con su programa de televisión digital abierta. Y eso lo estamos terminando pagando los suscriptores y los usuarios como planes básicos de TV por suscripción. William, rapidito para finalizar esta visión tuya. Edgar, muy rápido. El problema de Venezuela es que nos vendieron desde hace 20 años una mentira, que los servicios de telecomunicaciones eran servicios para todos. Los servicios de telecomunicaciones no son servicios públicos, son servicios básicos y hay que pagar por ellos. En Venezuela nos acostumbraron a pretender manejar un Porsche ganando sueldo mínimo y lamentablemente eso no es así. Entonces ahorita viene una sinceración de lo que tiene que ver con el tema de precios y tarifas que va a aumentar la brecha de los que pueden y los que no pueden. Y en ese entorno es que Conatel tiene una obligación como regulador para que a partir del Fondo de Servicio Universal, que es el ingreso, del 1% del ingreso bruto de las operadoras, para proyectos de ayuda a las personas menos poseídas o a las zonas menos poseídas, pueda lanzar políticas públicas aplicadas para ellos. Pero hay que recordarlo y hay que decírselo siempre a la audiencia. Son servicios básicos que tienes que pagar, no son servicios públicos gratuitos. Y eso es lo que tiene al país en donde lo tiene y eso hay que cambiarlo. La bola queda al lado de Conatel para poder remediar esta situación, pero el venezolano tiene que entender que lamentablemente hay servicios que no va a poder pagar o va a tener que bajar las ínfulas y las ganas de tenerlo todo pagando precios regalados. Yo también pienso que de alguna manera un mercado se maneja por la oferta y la demanda. Si tú sigues consumiendo y muy por encima de tus probabilidades, el mercado va a entender de que hay mercado para seguir ofertando. Pero si tú dices, mira, yo de este no puedo y empiezas a de verdad a evaluar lo que estás adquiriendo, yo creo que los precios comenzarán a bajar. ¿Qué opinas tú, Frank? Bueno, hay cosas interesantes sobre eso. El mercado tiene que autorregularse y de alguna manera evitar la regulación gubernamental. Y creo que después de la caída de DirecTV y el regreso ahora de Simple TV, vimos que sobre todo las clases D y E, que mucha gente las menosprecia de alguna manera, cambiaron sus hábitos de consumo y estaban consumiendo entre 20 y 25 dólares
mensuales de entretenimiento, básicamente con los quemaditos. Y para impulsar la piratería, que no es nuestra idea, es mejor que esos 20, 25 dólares vayan a servicios de telecomunicaciones. Y ¿por qué no? Incluso si se consigue una manera de que haya un pago, un instrumento de pago electrónico venezolano en dólares, el streaming pudiera entrar en juego y convertirse en un jugador más, es decir, Hulu, Netflix, Disney Plus, y poner bonito este mercado. Lo interesante es que mientras haya competencia y mientras haya muchos actores, todos ganamos los usuarios, ganamos los consumidores, y que podemos decir que en este momento hay competencia importante en telecomunicaciones, sobre todo en TV por suscripción, donde tenemos grandes jugadores como Internet, Uno, Supercable o por supuesto Simple TV, y tenemos pequeños regionales que también, que fueron quizás los que más capitalizaron esta ida y regreso de DirecTV. De todas maneras, agradezco la invitación, @fmonroy en Instagram y en Twitter para cualquier información de telecomunicaciones. Un placer estar en Ciberespacio. A ver, hay un tema, yo publicaba en estos días un análisis de todos los costos de la televisión satelital en la región, y el promedio más barato lo tiene Colombia, el plan más barato con 18 dólares, y el más caro lo tiene Chile con 48 dólares. Entonces, podemos ir viendo por dónde están esos precios. Quiero agradecerles a los 5, Alcides, gracias, Jorge Espinosa, gracias, William Peña, Arnaldo Espinosa y Afrán Monroy por estar con nosotros. Muchísimas gracias, hermanos, por acompañarnos y darnos luces en este tema. Oh, a ti, Edgar, a ti. Gracias a ti, Edgar. Saludos. Abrazos, Edgar. Chao. Siempre a la orden.